Los españoles hicieron el símbolo de su fe y pensaron que algo demoníaco los acechaba. Amigos y amigas de la comunidad, bienvenidos nuevamente. En esta ocasión les traemos una historia muy peculiar que se desarrolla 2 siglos después de la conquista de México Tenochtitlán. Esta leyenda ha sido transmitida de generación en generación y nos habla sobre una criatura muy extraña que, en aquellos tiempos, atacó a un grupo de topógrafos. Esperemos que sea de su agrado. Se cuenta que, por la época colonial, los primeros españoles llegados a la Nueva España se asentaron en pequeños pueblos o haciendas. En aquellos días, el gobierno del virrey otorgaba propiedades a las personas que llegaban al Nuevo Mundo desde Europa. Las medidas de las propiedades otorgadas eran tan vastas que muchas veces los límites eran marcados por ríos, lomas, formaciones rocosas o incluso árboles. Como era de esperarse, la noticia llegó a los oídos de muchos españoles. La migración al Nuevo Mundo fue cada vez mayor. Los límites entre las propiedades tuvieron que ser determinados, por lo que un nuevo oficio fue necesario. Así surgió lo que hoy conocemos como topografía. Hasta nuestros días, esta actividad consiste en medir alturas y distancias para definir los límites u obtener el área exacta de una propiedad. La leyenda dice que en los años de 1700, una tarde, 6 topógrafos trabajaban con algunos indios que fungían como sus guías. Caminaron por campos muy escondidos entre los poblados de Lampazos y Santa Rosa, en lo que hoy conocemos como el estado de Coahuila. Cuando el estadalero, quien es la persona que ayuda a establecer puntos de referencia mediante el uso de una vara, se fue más allá del alcance del teodolito, sus compañeros pensaron que quizás se habría alejado para hacer sus necesidades, por lo que decidieron esperar a que reapareciera a la distancia. El tiempo pasó y mientras hablaban sobre el trabajo que tenían aún pendiente, de pronto, hacia el rumbo donde se perdió el español, escucharon el llanto de una mujer. Una y otra vez ahí estaba ese llanto desgarrador. Los lamentos que podían escuchar a la distancia les hicieron pensar que su compañero estaría forzando a alguna joven india que tuvo la mala suerte de pasar cerca de donde el español se encontraba, y los demás integrantes de la cuadrilla comenzaron a reír ante aquel llorar amargo de la mujer, imaginándose de 1000 maneras la escena. Los indios, por su parte, se sobresaltaron al inicio ante aquel lloriqueo, pero después se callaron y escondieron el rostro en una secreta sonrisa. El llanto se detuvo de repente. Los minutos pasaron y, como el trabajador no regresaba, decidieron que sería buena idea hacer un descanso para preparar los alimentos del mediodía. La comida estaba casi lista y el jefe de la expedición, algo preocupado, envió a uno de los indios, acompañado de un español, a buscar a aquel hombre, que había demorado demasiado en regresar. Imaginaba que podría tener a la pobre india atada al tronco de un árbol. En todo caso, estaban trabajando y tendrían que continuar con la jornada. Ambos se adentraron en el monte. Al principio llamaron a su compañero gritándole. Le solicitaron que se acercara. Después de un rato, el español le preguntó al indio por la dirección que deberían de seguir,
pero este no respondió. Le gritó y le repitió: ¿hacia dónde debemos de seguir? El indio comenzó a tartamudear y le dijo que no conocía el matorral. Era como si fuera un bosque nuevo. Un grito de espanto se oyó a la distancia. Toda la cuadrilla corrió de inmediato hacia el grito. Prepararon sus armas y, al llegar a la zona boscosa, encontraron una imagen terrorífica. Tirado en el suelo estaba el cuerpo del hombre perdido. Su abdomen tenía muestras de haber sido abierto por alguna garra. La bestia había devorado su interior. Había sido completamente vaciado del estómago y pecho. Pero lo que más horror causó en cada uno de ellos fue el gesto de pánico que se había congelado en el rostro de aquel hombre. Inmediatamente se dieron a la tarea de rastrear a la bestia, que había sido la causante de tal escena. ¿Sería tal vez una criatura del antiguo mundo? Quizás una bestia invocada por los indios. Lo anterior estaba aún más reforzado porque ningún animal con garras del Nuevo Mundo devoraba solo el interior de su presa. ¿Sería tal vez alguna trampa de los indios? Quizás con ayuda de una mujer le tendieron la trampa a su desdichado amigo. Buscaron durante horas, pero no hallaron ningún rastro. La noche llegó y decidieron regresar al campamento. Llevaron el cuerpo de aquel hombre con ellos. Los indios cavaron una tumba en medio de aquellos montes y fue colocada una especie de cruz que había sido improvisada por los españoles con algunos palos. La noche llegó, trayendo consigo obscuridad y un viento que parecía hablar a la distancia. Encendieron una fogata que les permitiera alumbrar las cercanías del campamento. Mientras cenaban, los recuerdos de aventuras pasadas al lado del difunto cubrieron de melancolía el campamento, y los comentarios tristes en voz baja traían una y otra vez su imagen a la mente de todos sus compañeros. De repente, se escuchó otra vez aquel llanto. Los responsables de aquel acto trataban de tender otra trampa, pero esta vez no caerían. En esta ocasión estarían preparados. El llanto iba y venía, y se escuchaba en todas direcciones, a veces cerca, a veces lejos. Se podría decir que trataban de emboscar el campamento. Los españoles empezaron a ponerse nerviosos y esperaron con las armas listas. Los indios, con una oscura expresión, solo alimentaban el fuego en silencio. Durante la noche, todos los hombres se sentían al acecho de algo que no podían ver en aquella oscuridad. Los españoles decidieron que tomarían guardias. Así lo hicieron hasta la salida del sol. Todos estaban somnolientos. El cansancio era perceptible en todos y cada uno de ellos. De pronto, uno de los indios señaló que faltaba otro de los compañeros de origen español. Los cabecillas de aquella misión estallaron en furia. Comenzaron a gritar: ¡a las armas! ¡Todos a las armas! De inmediato, se pusieron en camino hacia el monte. Se formaron en escuadra de combate. Avanzaron cautelosamente, explorando en círculos cada vez más grandes alrededor del campamento. Saliendo bajo las ramas del matorral, descubrieron un pie que calzaba unos botines conocidos e imaginaron lo peor. Se acercaron cautelosamente y fueron testigos de una escena espantosa. Ahí está otro cuerpo sin nada en su interior. Además, tenía una palidez tal que parecía un espectro, debido a que le habían vaciado toda su sangre. Sintieron como un escalofrío recorría su cuerpo. De pronto, a la distancia,
escucharon el llanto de una mujer. Un lamento que detuvo por un instante su corazón. Los españoles hicieron el símbolo de su fe y pensaron que algo demoníaco los acechaba. Los cabellos se les erizaron ante aquel lamento doloroso que hacía temblar sus huesos. Uno de los indios les señaló un sendero. Adoptaron una formación en círculo y caminaron lentamente sobre aquel camino que era apenas visible a causa de la crecida hierba. Llegaron al campamento con gran dificultad. Los indios cavaron una tumba más, ahí, en medio de la nada. No sabían si terminarían el trabajo que los había llevado hasta ese lugar. No querían sucumbir ante aquella amenaza desconocida. Además, ¿qué dirían si regresaban sin concluir? ¿Que un fantasma los había asustado? ¿Qué pensarían los demás clientes que esperaban delimitar sus tierras? No había forma de tomar una decisión correcta. Lo pensaron por un par de horas. Finalmente, se reunieron a deliberar y por primera vez consideraron si los indios sabrían algo sobre esta criatura. Les llamaron para preguntar sobre aquel enemigo. Ninguno de los indios se decidía a pronunciar una sola palabra. De pronto, el mayor de los guías respondió de forma firme, pero con lentitud, como buscando las palabras en un idioma que no era el suyo. Es nacido en esta tierra, pero no es hombre. Es un gato grande, patas de adelante muy fuertes, grandes uñas, patas de atrás largas para el salto, pecho y cuello muy grueso y fuerte, quijadas que rompen el más grueso de los huesos. Come lo interior, no ruge como el puma. Como mujer en celo es su sonido, como que llora de gozo ante la comida o después de devorar. Los españoles comenzaron a reír. Posteriormente, su actitud se tornó hostil e incrédula ante la absurda explicación del indio. Ningún animal o criatura podía ser tan fuerte e inteligente para dar muerte tan rápidamente que ni siquiera pudiera escucharse el grito de sus presas. Además, ¿cómo podían explicar que los cortes fueran tan precisos? Pensaron que solo eran supersticiones de los ignorantes nativos de estas tierras salvajes. Los españoles pensaron que lo mejor era votar. Optaron por seguir trabajando, pero ahora lo harían en 2 grupos armados y no se separarían ni para hacer sus necesidades. Aquel día transcurrió sin novedad y parecía que la pesadilla había quedado atrás. La bestia, si es que existía, se había marchado para no volver. La tarde llegó. Todos los trabajadores se reunieron para construir el campamento. Los indios los guiaron hasta un claro donde les permitiría estar algunos metros alejados de los árboles, donde la criatura podría esconderse con facilidad. Encendieron una fogata y se dispusieron a preparar sus alimentos. Los españoles ordenaron que 2 hombres permanecieran alertas y con la mirada buscando cualquier movimiento de la hierba. Como siempre, los indios comían separados de los españoles. A los ojos de estos últimos, no eran de mayor valor que un perro o un puerco. Evidentemente, no compartirían los alimentos con los nativos de estas tierras. Uno de los guardias que vigilaba era de origen español. Observaba a la distancia cómo la oscuridad hacía suyo cada uno de los árboles que lo rodeaban. Se sintió abrumado por los colores oscuros
y las formas de las ramas que confundían su mente. De pronto, sintió cómo el indio que lo acompañaba le tocaba el antebrazo. Con un gesto de desagrado, movió su brazo y quitó abruptamente la mano de su compañero. Tardó unos segundos en darse cuenta de la expresión de terror en el rostro de aquel nativo. Giró su mirada hacia el bosque, pero no pudo observar nada. Sujetó el mosquete con ambos brazos. Sintió como una gota de sudor recorría el borde de su rostro. El indio señaló en dirección a un viejo tronco que, en algún momento, fue un árbol de gran tamaño. Agudizó la mirada. De repente, pudo observar unos ojos que lo miraban desde la oscuridad. Sucumbió ante el miedo y disparó su arma por error. Todos en el campamento se pusieron de pie. Corrieron a buscar sus machetes y armas. Sabían que la criatura los acechaba. El viento llegó casi como si hubiera acudido en la ayuda de la criatura. La hierba se movía en todas direcciones y era imposible identificar la ubicación de la bestia. De un brinco, se apareció en el claro. Corrió tan rápidamente que todos los hombres quedaron a sus expensas. Las armas de fuego fueron disparadas al aire por error. Debido al pánico que les causó ver sus colmillos y garras. El estruendo de los disparos fue tan fuerte que la bestia solo tuvo tiempo de brincar sobre uno de los hombres y correr de vuelta al bosque. Un minuto después, el siniestro llanto que ya todos conocían llenó de escalofríos a todos. Los españoles sujetaban los mosquetes con ambas manos, mientras los indios seguían la rutina ancestral de alimentar el fuego, que, durante la noche, los resguardaba de todo mal. Era una bestia, tal como fue descrita por los hombres nativos de esta tierra. Robusta, su pelaje era entre gris y café. Tenía unas rayas negras en la frente y algunas de estas se alargaban por todo el espinazo, hasta rematar en la cola con una punta negra. Los hombres aseguraron que parecía algún tipo de ocelote o de onza. Por su gran tamaño y fiereza, fue llamada por los pobladores de la región como la onza real. Desde entonces, muchos encuentros y anécdotas continuaron surgiendo en años posteriores a ese encuentro. Fueron muchos los testigos que afirmaron ver a la distancia una criatura similar. Sin embargo, con el tiempo la bestia se convirtió en un mito del Nuevo Mundo. Ante los ojos de los nuevos pobladores, las tierras eran salvajes y muchas veces el hogar de criaturas de la noche. Los viejos de la región dicen tener recuerdos de un animal, al que muchos nunca vieron, y solo supieron de su existencia por relatos de sus padres y abuelos. Pero aconsejan todavía a sus hijos y a sus nietos, y a ti también, que estás escuchando esto, esta antigua leyenda. Si la noche te sorprende por los caminos de Lampazos en la Sierra de Santa Rosa, Coahuila, y escuchas un llorar lastimero perdido por la noche, no acudas al rescate de la dama en desgracia, pues te encontrarás de pronto envuelto en un oscuro remolino de garras y colmillos, que, como navajas, te dejarán con el cuerpo vacío y el rostro petrificado en un gesto de horror.
Comunidad, como siempre, muchas gracias por haber visto el video. Si tienen alguna historia interesante o quieren que relatemos algo que les haya sucedido, por favor envíenoslo a nuestro correo. Les dejamos los contactos en la descripción. Nos vemos en la siguiente.